Se supone que ya no tiene tiempo, porque por eso les cancelamos ya para que quitáramos su tiempo. Bueno, vamos a hablar de la historia de Calacamico. Bueno, en 1859 inicia el espacio con la teoría hamiltoniana. En 1847, Vincenzo Tiberio descubre que los mohos pueden eliminar bacterias a través de sustancias líquidas y bajo el agua. Y Selma Weber designa el término de antibiótico, que era la supervivencia de un microorganismo valiéndose de otro, que era lo contrario a la simbiosis. En 1908, Paul Ehrlich designa el término de válvula mágica, que era como una teoría que tenía que introducía algún fármaco que iba a hacer que se eliminara la bacteria, pero no atacara a las células del organismo. Y finalmente, bueno, el principal fue en 1928 por Alexander Fleming. Se había ido de viaje, pero había dejado unos cultivos. Pero sobre ellos se había derramado una parte desinfectante. Sin embargo, uno de los últimos cultivos que estaban al lado fueron, bueno, por el mismo hongo que había eliminado a los cultivos, se había recorrido y había eliminado parte del cultivo que no estaba dañado. ¿Se acuerdan, no, de esa historia que accidentalmente cae un hongo en su medio de cultivo y hace un aro alrededor y se va dando cuenta cómo no pueden avanzar las bacterias, ¿no? Pues lo que hizo, ¿no? Incluso no sé si han visto el artículo original, cómo tienen las imágenes. Googleenle y metan y vean cómo lo publicó y ven cómo hace sus marcas, su resistencia, marca y ve cómo pone varias bacterias. Se va viendo cómo el coli si la atraviesa y Pseudomonas si la atraviesa, ¿vale? Véanlo, chequenlo, investiguenlo, cultura general. ¿Qué? Bueno, finalmente en 1939, Howard Florey y Ernest Borstein habían inoculado a ratoncitos con bacterias y después su tratamiento fue a través de penicilina y fue tratado exitosamente. Bueno, ahora acerca de la selección y el uso de los antibióticos. Bueno, aquí hay algo muy importante que es la resistencia bacteriana. Se tiene que tener un estricto margen para poder recetar estos antibióticos. Para empezar, los antibióticos están hechos para eliminar hongos o bacterias. Su principal función va a ser inhibir la pared celular, aumentar la permeabilidad de la membrana celular y interferir con la síntesis de proteínas de ácido nucleico que produzca la bacteria. Normalmente se tienen que usar para infecciones bacterianas en unos campos limitados. Hay quienes, bueno, un uso irresponsable es cuando lo consumen por una síndrome de gripe o por enfermedades que son causadas por virus. Se tiene que tener un espectro de actividad dependiendo de la bacteria que sea causada. Tiene que ser la selección de acuerdo a patógenos, con un control y espectro de acción estrecho. Entre más estrecho sea el espectro es mejor y duraría, entre comillas, un poco más de tiempo y dependiendo igual de la enfermedad se tiene que dar un amplio espectro para prestar inmunización. Infecciones graves, como ya lo he dicho, se recomiendan espectros de actividades amplios. Y en algunos se tira a dar combinado con acción cinética, es decir, que uno va a actuar de menor y el otro va a ser como complemento, como sería un metalactámico o vancomicina con un glucósido. Muy bien, esta es la mejor pareja, un metalactámico y un aminoglucósido, que también lo vamos a ver, ¿no? Y bueno, su eficacia va a depender de 4 aspectos: de la farmacocinética, la
farmacodinamia, la interacción del fármaco y el mecanismo de defensa del huésped. Más que nada porque el antibiótico lo que va a hacer es inhibir la pared, bueno, inhibir la síntesis de la pared celular, pero quien va a entrar en mayor acción va a ser el sistema inmunitario del paciente. Y bueno, hay como 5 estrategias que se pueden dar para una correcta prescripción. Es identificar el microorganismo infectante. Normalmente es a través de la función de Gram y se mandan a hacer cultivos para el siguiente paso, que es determinar la sensibilidad antimicrobiana. Dependiendo del cultivo, se le aplican fármacos que vayan determinando cuál va a ser el mejor fármaco que pueda hacer para su uso. Y en cuanto a infección, dado a que haya ciertos vasos sanguíneos que presentan penetraciones, va a ser el paso del fármaco. Y bueno, hay en el líquido cefalorraquídeo tiene que ver el aspecto del fármaco en que sea liposoluble. Entre más liposoluble, pues más riesgo va a tener, que sea de bajo peso molecular. Y bueno, hay unos factores relacionados con el paciente: que no tenga función renal, que tenga un buen sistema inmune, la seguridad del antibiótico. Se tiene que dar un fármaco que pueda cumplir con todos los aspectos con los que se pueda inhibir la bacteria, la duración del tratamiento y el costo del tratamiento. Bueno, en cuanto a la resistencia, hay estudios que dicen que para el 2050 habrá mayores enfermedades por causa de la resistencia bacteriana. Es decir, que así como las muertes del cáncer, va a haber la misma cantidad pero creados por una resistencia bacteriana. Bueno, al menos en México hicieron un estudio en 1985 que del 60% de las personas que habían sido prescritas para una penicilina o algún beta-lactámico, solamente de ellos el 15 o 20% estaban justificados, porque los demás eran por enfermedades idas. Y bueno, ¿qué puede provocar una resistencia bacteriana? La automedicación, una prescripción inadecuada, el hecho de que no terminen el tratamiento. Y vamos a la terapéutica racional, ¿no? Y eso es bien importante. ¿Cómo podemos evitar resistencia bacteriana? Utilizando, primero, haciendo un buen diagnóstico, viendo qué tiene nuestro paciente. Segundo, utilizando el fármaco efectivo para ese problema, pero más inocuo para el paciente. ¿Sale? Y de ahí, pues bueno, valorar que cumple el tratamiento, la eficacia, y si presenta algún efecto adverso. ¿Qué sucede mucho con ese tipo de fármacos? Los betalactámicos con el paso del tiempo han generado mucha resistencia, y ahorita vamos a ver cuál es el mecanismo de resistencia. ¿Vale? Pero ¿qué se debe esa resistencia? Al mal uso de los fármacos. Punto número 1, no cumplimos el tiempo necesario. ¿Vale? Se toman 1 o 2 días y hasta ustedes lo hacen. 1 o 2 días se sienten bien y ahí quedó. Ya no concluyen el tratamiento. ¿Vale? ¿Qué otra situación? Ocupan antibióticos de amplio espectro para patologías que no tendríamos que ocupar de amplio espectro. ¿Vale? Ahorita vamos a ver que los betalactámicos nos sirven para patologías gram positivas y gram negativas. Entonces, al utilizar para gram negativas nos entran ya infecciones de vías urinarias. Entonces, un betalactámico también va a ser otra opción de tratamiento para infecciones de vías urinarias leves a moderadas, junto con las quinolonas. ¿Qué usarían primero? Pero tenemos más resistencia. ¿Una quinolona? Tienen que individualizar a su paciente. ¿Sale? ¿Qué pasa si a lo mejor tienes a un niño de 7 años que llega con una infección de vías urinarias? Un betalactámico, ¿sale? No optaría por una quinolona, pero desde ahí yo empiezo a dar el mejor betalactámico que cumple su esquema de tratamiento para evitar que empiece a generar resistencia. Pero si te llega a lo mejor Juan Carlos y tiene infección de vías urinarias, ¿un betalactámico le hará? Resistente, ¿no? Acitromicina, ¿no? Mejor. Puede ser un factor, un metronidazol, otra cosa. Aquí vamos a ver que vamos a tener que individualizar el selector. Allá dijeron. Aquí vamos a tener que individualizar
analizar al paciente para valorar su silencio. Veamos qué fármaco va a ser ideal y no empecemos a generar resistencia. Les digo porque ustedes van a ser médicos de primer contacto. ¿Y qué va a ser más fácil? Métele una cefalosporina de tercera generación, métele una quinolona de tercera generación, métele veneno, métele, o sea, cosas que no deberíamos utilizar ante infecciones leves. Entonces, primero, hacer un buen diagnóstico, ¿sí? Y segundo, individualizar a mi paciente y valorar el tipo de tratamiento, ¿vale? A lo mejor está indicado una amoxicilina, una quinolona y a lo mejor un macrólido, pero de los tres, ahora costos. ¿Cuál va a ser más fácil que adquiera mi paciente y pueda concluir un tratamiento? ¿Sabes? Bueno, en cuanto a la resistencia, el tomar fármacos inadecuados va a hacer que se procreen zonas superbacterias, estas empiezan a mutar, hay quienes van a morir con el fármaco, pero hay unas que van a quedar vivas. Estas van a tener una resistencia y a través de los pili se van a unir a otras bacterias y van a enviar el material genético hacia la resistencia. En cuanto a fármacos, se tiene que tomar en cuenta que hay dos tipos de fármacos beta-lactámicos, que son los citotóxicos que van a matar completamente a la bacteria o a los que van a inhibir la síntesis, que son los citotóxicos. Bueno, hablando de resistencia, decimos que una bacteria resistente cuando en una concentración mínima de un antibiótico, pues esta tiene que morirse o al menos disminuir su crecimiento, ¿no? Pero cuando hay una resistencia, esta se sigue proliferando. Se habla de dos tipos de resistencia. Una que es natural o intrínseca y otra que es una resistencia adquirida. Hablamos de una resistencia natural intrínseca que se da por la estructura de la bacteria. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de las gram negativas que tienen una membrana extracelular, lo que las hace menos susceptibles a algunos antibióticos. Por otro lado, tenemos que las gram positivas pues, son más susceptibles a los antibióticos. Sin embargo, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Staphylococcus aureus, que es una bacteria gram positiva y a pesar de que esta es susceptible a un gran número de antibióticos, también tiene la capacidad de adquirir una resistencia. Hablamos de una resistencia adquirida cuando de alguna manera la bacteria adquiere ciertos mecanismos que le van a ayudar a sobrevivir a los antibióticos. Tenemos tres mecanismos generales. Primero tenemos que la bacteria pues, reduce las regulaciones intracelulares del antibiótico. ¿Y eso cómo lo hace? Bueno, resulta que en su membrana tiene bombas de flujo que lo que hacen es pues sacar el fármaco del medio intracelular hacia el exterior. Y una resistencia es que las bacterias en las bacterias va a haber una sobreexpresión de esas bombas de flujo. Otra resistencia, otro mecanismo que ayuda a bajar las concentraciones intracelulares de antibiótico es la que tenemos en las gram negativas, que en su membrana extracelular tienen porinas que son canales en donde el fármaco puede ingresar dentro de la bacteria. Lo que hacen las bacterias gram negativas es que pues, disminuyen el número de porinas. Y se mutan las porinas, ¿no? Y entonces ya no permite el paso del fármaco, ¿no? Y otro mecanismo es la modificación del objetivo del antibiótico. Como recordarán, ayer les dije que algunos antibióticos van a tener un mecanismo de acción en vías metabólicas. Entonces, lo que hace la bacteria es modificar estas moléculas llenas y cuando llegue el fármaco, pues, no va a reconocer su sitio de acción. Y por último, tenemos la inactivación del fármaco. Esta se da a través de las mutaciones, ya sean genéticas o también puede haber mutaciones en plasmidos o puede haber una transferencia horizontal de genes, que es lo que hablaba Adri cuando mencionaba que dos bacterias se acercan y por medio de sus peeling hacen una transferencia de un plasmido móvil de una bacteria a otra bacteria y así es como las bacterias se comparten información y les ayuda a sobrevivir de alguna manera. Siguiente. Bueno, entonces tenemos que las penicilinas son un tipo de fármacos que forman parte de los beta-lactámicos, que son bactericidas, y ya vimos que su núcleo base es un anillo beta-lactámico más un anillo de diazolidina. Estos también van a tener un grupo
grupo amino secundario, que es el que tenemos de este lado, y a este anillo se le van a agregar sustituyentes para mejorar de alguna manera la base molecular del fármaco, y así serán los diferentes tipos de Para nuestra mecanismo de acción, tenemos que los betalactámicos son un grupo de antibióticos ampliamente utilizados en el campo médico. Esto debido a que presentan una gran eficiencia contra lo que son las infecciones bacterianas. En este grupo encontramos, como se lo mencionaba ayer, a las penicilinas, a las cefalosporinas, a los carbapenéricos y a los monolactámicos. Es importante saber el mecanismo de acción de estos antibióticos debido a que pues, van a entender cómo es que actúan o cómo eliminen a las infecciones bacterianas. ¿Okay? No le pasa. Para comprender mejor el mecanismo de acción, también tenemos que tomar un poco sobre lo de ayer, sobre cómo es la estructura de la pared celular bacteriana. Recuerdan que les mencionaba que es una estructura que parte de dos partes, una parte peptídica y otra parte de glucógeno, ¿ok? Esta pues, es un polímero, el cual pues, va a estar formado por dos azúcares. ¿Alguien recuerda cuáles son? Exactamente, N-acetilglucosamina y N-acetilmureína, ¿ok? Esta pues es lo que le va a dar su estabilidad, su protección ante su entorno exterior y lo que le va a dar su estabilidad y fuerza o rigidez, ¿no? Exactamente. Pues, la síntesis y el mantenimiento de esta pared celular bacteriana es fundamental para la sobrevivencia de las bacterias. Esto, para llevar a cabo esto, las bacterias utilizan pues, unas enzimas que son las proteínas fijadoras de penicilina. ¿Ok? Estas lo que van a hacer es actuar, bueno, su mecanismo de acción es la de unir los enlaces de peptidoglicano para así formar pues las cadenas, dándole así, la integridad y la resistencia bacteriana pues, de estas bacterias. Aquí es donde entran en juego los betalactámicos, ya que, pues como se lo mencionaba ayer también, estos tienen un anillo de betalactama, el cual está conformado por 4 átomos de carbono. Este es muy similar al que utilizan las bacterias para formar sus enlaces peptídicos y para formar sus enlaces cruzados en la pared, perdón. Cuando se administra un betalactámico, ya sea por vía oral o mediante una inyección, lo que va a pasar es que los proteínas fijadoras de penicilina es los que se van a unir a esta pared, a la membrana de la bacteria, ¿ok? Esta unión va a ser una unión fuerte y una unión rígida, ¿ok? También va a ser específica. Entonces lo que van a hacer estos betalactámicos es que cuando se unen van a bloquear la actividad enzimática de la proteína, ¿ok? Debido a esto ya no van a poder cumplir sus funciones de lo que es la unión de las paredes de peptidoglicano. Ok, miren. Entonces, nosotros tenemos la membrana, la pared, ¿sale? Y ellos son los peptidoglicanos, ¿sale? Yo voy a tener una enzima en específico que es la transpeptidasa. ¿Esa qué va a hacer? Unir, ¿vale? Y vamos a tener que esto nos permita la resistencia a las bacterias. Yo voy a tener a mi PPD, ¿vale? Entonces, cuando llega el fármaco, ¿qué va a hacer? El fármaco, punto número 1, unión a la PPD, ¿sale? Se une a esta. Y por lo tanto, bloquea a la transpeptidasa. Inhibe la transpeptidación. ¿Sale? Y por consiguiente me hace poros, ¿sale? Me hace poros. ¿Y qué va a pasar? El agua puede penetrar más dentro de la bacteria. Nos genera enzimas hidrolíticas o hace hidrólisis. ¿Qué le pasa a la bacteria? Se ensancha, se engorda y pelation, explota. ¿Sale? ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Mecanismo de acción: unión a BPDs, inhibición de la transpeptidación y activación de enzimas hidrolíticas o hidrólisis. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí?
inhibición de las transpeptidasas y hidrólisis o activación de enzimas hidrolíticas. Ahora ¿Sí? Ok. Ahora sí, siguiente. Bueno, lo que les acabo de enseñar, doctor, lo voy a simplificar en 10 sencillos pasos. Que uno es la estructura de la pared celular bacteriana, que como lo mencionaba, está compuesta por un polímero llamado peptidoglicano, que consta de cadenas largas de azúcares, que son los glucanos, interconectados mediante los péptidos. Esta estructura de peptidoglicano proporciona a las bacterias su forma característica de liquidez y protección en el entorno. Siguiente, por favor. Número 2, tenemos a la función de las transpeptidasas o PBPs, que son las proteínas fijadoras de la penicilina. Las bacterias dependen de una serie de enzimas llamadas transpeptidasas o proteínas fijadoras de penicilina, como lo mencionaba el doctor. Estas enzimas son claves que participan en la formación de los enlaces cruzados entre los peptidoglucanos de la pared celular. Siguiente, por favor. Los beta-lactámicos, como las penicilinas, contienen una estructura química de un anillo de 4 átomos de carbono, como se mencionaba, conocido como el anillo beta-lactámico. Este anillo tiene una estructura que se asemeja al componente utilizado por las bacterias para formar los enlaces cruzados en la pared celular. Siguiente, por favor. La interacción con la proteína fijadora de penicilina. La unión entre el beta-lactámico y las PBP pues es altamente específica y fuerte. El antibiótico se acopla a estas proteínas fijadoras de penicilina, inhibiendo su actividad enzimática. Esto significa que ya no pueden formar, ya no pueden hacer su función normal, que es la de formar los enlaces cruzados en la pared celular de manera eficaz. Siguiente, por favor. Como resultado de esta interferencia de la actividad, pues tiene un impacto significativo en lo que es la síntesis de la pared celular. En la formación adecuada de estos enlaces cruzados, la pared celular se va a volver débil y defectuosa. Esto resulta en una pérdida de la integridad de la pared celular, lo que es esencial para pues, su supervivencia bacteriana. ¿Bien? Y por último, la bacteria, al tener una pared celular debilitada, se vuelve vulnerable a la presión osmótica del entorno. El agua y otros solutos pueden ingresar fácilmente a lo que es la célula, lo que provoca que la bacteria pues, se hinche, ¿no? Y pues eventualmente, debido a la presión osmótica, la bacteria se va a alisar y es decir, pues se va a romper. Posteriormente, pues nuestro sistema inmune va a limpiar lo que es esa bacteria. Siguiente, por favor. Y bueno, como resumen, tenemos que los beta-lactámicos actúan al interferir en la síntesis de la pared celular bacteriana, al unirse específicamente a las proteínas fijadoras de penicilina y bloquear la actividad enzimática. Esto debilita la pared celular con el tiempo, lleva a la lisis y a la muerte de la bacteria. Es importante también destacar que este mecanismo de acción es altamente específico para las bacterias, ya que las células humanas y otras células eucariotas no contienen esta pared de peptidoglicano, por lo que no se ven afectadas por los beta-lactámicos, lo que hace que estos antibióticos sean seguros para su uso en los humanos. Entonces, brevemente, recordemos. ¿Qué hacen las penicilinas? Se unen a PBPs, ¿sale? Ahora, me preguntaban hace rato, oiga doctor, es que tenemos PBP o BPB. Lo único que cambia es que es en inglés y en español, ¿sale? Pero es lo mismo, ¿no? Si ven ustedes BPB o TBP, es exactamente lo mismo, ¿no? Ya si el examen les pongo en inglés, deben tener que poner, o en español deben tener que poner diferente, ¿no? Entonces, unión a PBPs. Inhibición de la transpeptidación, de la transpeptidasa, que es lo que va a hacer es debilitar la membrana y activar enzimas hidrolíticas para que esa pueda penetrar más agua y perder la estructura de la bacteria. Esto se va a repetir en todos los demás. Ese es el mecanismo de acción de los beta-lactámicos. Estamos hablando de cefalosporinas, estamos hablando de carbapenémicos y inmunobactámicos. ¿Vale? ¿Ok? Siguiente, por favor. Siguiente. Entrando a la clasificación, se pueden clasificar con naturales, tenemos a las penicilinas G y B, tenemos a los semisintéticos. Dentro de estos tenemos a los de espectro amplio, que son la amoxicilina y la ampicilina, y también tenemos a los antipseudomonas, que tenemos la luceracilina y la picarcilina. También tenemos a los resistentes a beta-lactamasas, en la dicloxacilina, oxacilina y floxacilina. Los de espectro amplio y antipseudomonas son sensibles a las beta-lactamasas, por lo que en el mercado las vamos a encontrar unidas a un inhibidor De beta-lactamasas. ¿Cómo cuál? Las doctoras. Y
el surfactante, ¿no? Son los dos. Entonces, vamos a tener, la clasificación es naturales y semisintéticas, clasificación general de las penicilinas. Dentro de las naturales, ustedes van a encontrar otra clasificación por estructura química. Por ejemplo, aminopenicilinas, uridopenicilinas, carboxipenicilinas o benzilpenicilinas, que es otra clasificación que pueden encontrar. Pero nos quedamos con naturales y semisintéticas. Dentro de las naturales encontramos a penicilina G y penicilina V, de la cual la V es la vía oral y la G va a ser la intramuscular y la intravenosa. ¿Qué encontramos? Benzatínica, procaínica y cristalina, ¿sale? Dentro de la G, penicilina G, benzatínica, procaínica y cristalina, ¿sale? De estos, las semisintéticas, que son las de espectro ampliado, las que más vamos a ocupar y que va a ser de cajón aprendernos, amoxicilina y ampicilina, ¿sale? De las resistentes a beta-lactamasas, la que más vamos a ocupar es dicloxacilina. De ahí, en realidad, las demás están casi en desuso. Ya no las ocupamos. Entonces, la que nos vamos a aprender va a ser dicloxa, amoxi, ampi y las naturales. Principalmente la penicilina G. ¿Ok? Si les pregunto, ¿ya se acuerdan? Naturales y semisintéticas, ¿no? Fácil. Naturales, penicilina G, ¿y dentro de la G? Procaínica, benzatínica y cristalina, ¿sale? Las penicilinas semisintéticas, ¿cuáles son? De amplio espectro y después, ¿de cuáles van a ser? Ciclacilina, ¿sale? Y por último, antipseudomonas, como cuál, la ticarcilina y la piperacilina, que son las más frecuentes. ¿Ok? ¿Listo, Moni? Mañana te voy a preguntar todo, ¿vale? Que me vas una semana y te me pierdes. Ya ahí de por sí ya sabemos que siempre se pierde, nunca estudia. Cristalina. Y benzatínica. Aquí es muy importante porque dentro de las penicilinas, principalmente las naturales, hay una que ocupamos, Juan Carlos, en algún momento te la han dado por tu enfermedad de transmisión sexual. Primera línea de tratamiento. Primera línea de tratamiento, ¿para qué enfermedad de transmisión sexual? La penicilina. ¿Sale? Entonces sigue siendo todavía la primera línea de tratamiento para sífilis. ¿Sale? 1.200.000 unidades. ¿Cuántas veces, Juan Carlos? 2 veces, sí, cierto. Podemos ver aquí los constituyentes que son la estructura química que se le va a agregar a la estructura básica. Entonces, si hablamos de una penicilina, ¿por qué decimos que es una penicilina? ¿Qué estructura química tiene? ¿Un anillo qué y un anillo qué? Muy bien. Y bueno, también tenemos una clasificación por espectros, que es prácticamente la que les dije. Tenemos a las penicilinas G y B, que van a ser muy activas para tratar infecciones que están siendo provocadas por los grupos gram positivos. ¿Gram positivos como cuáles? Entonces, si se dan cuenta, vamos a tener principalmente para procesos ¿qué? ¿Qué patologías? Respiratorios. Vamos a tener aquí principalmente vías respiratorias altas. ¿Sale? Sin embargo, estas son muy sensibles para ser hidrolizadas, por lo que no se recomiendan mucho tratar infecciones que tengan que ver con Staphylococcus aureus. Para tratar infecciones por esta bacteria se utilizan las penicilinasas resistentes a las penicilinasas, que son los antibióticos que son preferidos para tratar Staphylococcus aureus, los antibióticos epidermídeos. Tenemos también a las aminopenicilinas. ¿A quién entra? Gram negativos, ¿no? ¿Y quién entra dentro de estos gram negativos? Entonces, para infecciones de vías urinarias, ¿qué tengo? Ya tengo aminopenicilinas. También, aparte de quién? Clorquinolonas y nitrofurantoínas. Ya tengo otra cosa más para las infecciones de vías urinarias. Sí, porque acuérdate, vamos a tener que la amoxicilina. ¿Cuál es el mecanismo de resistencia con una penicilina como tal? ¿Cuál es el mecanismo de resistencia? Ya lo acaba de decir tu compañero. ¿Qué es lo que pasa? Primero,
mutación de porinas, ¿no? Por lo tanto, las cambia y no permite el paso. Segundo, que hace que aumente las bombas de qué? De flujo, ¿no? Me lo saca, lo mete y lo saca. Tercero, empieza la activación de una enzima, que es la beta-lactamasa. Y esa beta-lactamasa bloquea la unión en las BPDs, por lo tanto no puede actuar. Cuando nosotros agregamos un inhibidor de beta-lactamasas como el ácido clavulánico, aunque ya me genere resistencia, como estoy bloqueando la beta-lactamasa, tenemos un efecto adecuado. Entonces yo podría ocupar en aquellas infecciones resistentes o multitratadas una aminopenicilina, pero más un ácido clavulánico. Solita no es tan recomendable, pero depende de tu paciente. Si llega Juan Carlos, le metemos un clavulánico. Pero si a lo mejor llega Moni, que es su primera vez con una infección de vías urinarias, sería factible nada más darle amoxiciliación. Entra también, no sé si ustedes lo pusieron, pero vamos a ver que hay antibióticos que actúan sobre la pared. Y dentro de esos que actúan sobre la pared encontramos a los beta-lactámicos y encontramos a la fosforicina. ¿Vale? Que es de una familia diferente. Y bueno, por último tenemos a los pacientes con actividad antimicrobiana extendida contra pseudomonas. Y estas nos van a servir para tratar infecciones relacionadas con la enterobacter y proteosis. Siguiente, por favor. Como ya lo mencioné, las penicilinas referentes a las penicilinasas están solamente indicadas para que nosotros los demos contra infecciones que sospechemos o que sabemos que están ocasionadas por estafilococos aureus. No funcionan para otras bacterias que tengan sensibilidad para otras penicilinas. Por ejemplo, los enterococos, Listeria o gram-negativos. Las indicaciones terapéuticas son infecciones leves a moderadas en piel y tejidos blandos y para tratar infecciones graves por estafilococos aureus. Bueno, ahora tenemos las aminopenicilinas, que vamos a comentar las dos principales, que son la penicilina y la amoxicilina. Estos son muy similares, nada más tienen un pequeño diferencia en que la amoxicilina funciona para shigellosis y en general los dos van a actuar tanto en bacterias gram positivas como gram negativas. Van a actuar contra enterococos, Haemophilus influenza, Escherichia coli, Proteus, y estas son las que no van a actuar. En Salmonella hay una cosa que se han encontrado varias cepas que son resistentes a ampicilina y amoxicilina. Pero Salmonella, ¿en qué familia entra? ¿Qué podemos tratar de Salmonella? Ya lo vimos. Quinolonas, fluoxacino de segunda generación, específico para salmonelosis. Primera línea de tratamiento, ya lo vimos, ¿sale? Y lo dijeron los compañeros, ¿sale? Entonces, aquí vamos a tener, fíjense, tengo para procesos respiratorios y tengo para procesos de vías urinarias. Y pueden encontrar algunos gastrointestinales, ¿sale? Y bueno, en estos son otras bacterias que pueden actuar, pero combinados con ácido clavulánico. Ácido clavulánico, ¿vale? Que no lo vamos a ver porque el ácido clavulánico viene en otro tema específico. Bueno, aquí les dejé una tabla que vienen divididos en gram positivos y gram negativos, vienen por su morfología, su principal género y la enfermedad que producen. En esto podemos ver que Haemophilus es un gram negativo y vimos que las penicilinas son principalmente para los gram positivos, pero en este caso la excepción es que ellos van a actuar también con gram negativos. Vamos a tener 4 principales afecciones que van a ser las principales afecciones respiratorias. En estas van a presentar sinusitis, media, exacerbaciones agudas de bronquitis crónica, faringitis, epiglotitis y neumonía. También tenemos, esta va a ser la principal, la segunda va a ser las infecciones urinarias, y después tenemos la septicemia, endocarditis por enterococos y meningitis, que va a ser producida también en niños por cocos de neumonía y en adultos por monocitogenes. Y por ejemplo, ¿cómo podemos identificar que es una infección respiratoria ocasionada por bacterias y no es una viral? ¿Cuáles serían los datos clínicos? Porque
ustedes ya van a entrar en esa disyuntiva de decir, ¿sabes qué? Ya le voy a dar un antimicrobiano, o le voy a dar un antiviral, o le doy solamente tratamiento sintomático. Inflamación de ganglios, podría ser. Inflamación de ganglios, ¿qué vas a tener ahí? ¿Qué va a ser? ¿Viral o bacteriano? Viral. ¿Qué otra cosa encontrarías en viral? ¿Tos productiva viral? No, bacteriano. Entonces vamos viral primero, ¿sale? Inflamación de ganglios. Ok, ¿qué otra cosa? Había leído que el inicio gradual de los síntomas, si tenemos que, por ejemplo, los síntomas van apareciendo día con día, de que un día empiezas con malestar de garganta, al otro día con irritación y todo eso, estamos hablando de infección viral, mientras tanto de una infección bacteriana los síntomas son de inicio súbito. O sea, un día estás bien y al otro día empiezas con temperatura y malestar general. Ok, ¿y en los dos puede haber fiebre? Sí, dependiendo de la gravedad del cuadro. Pero ¿dónde va a ser más frecuente la fiebre? Bacteriana. ¿Sale? Entonces vamos a tener que en la viral puede haber fiebre, sí, pero no, ¿sale? Entonces vamos a tener que hay irritación, eritema, vamos a tener a lo mejor dolor en la garganta, a lo mejor podemos tener ahí tos, pero va a ser hialina, principalmente hidrogalina, y en la bacteriana va a haber un edema, va a haber una inflamación mayor, va a haber secreción purulenta, vamos a tener puntos blancos a nivel de la faringe, podemos tener diferentes grados de fiebre dependiendo de la patología. Ahora, ¿cuáles son las infecciones en vías aéreas superiores? Con bacterias. Superiores, neumonía. Superiores, sinusitis, otitis, faringitis. ¿Cuál es la diferencia entre una faringitis y una laringitis? Las cuerdas vocales, y lo vamos a ver porque la paciente habla ronco, no puede hablar, ¿no? Y estamos hablando que es una laringitis. Faringitis, ¿qué vamos a encontrar? Dolor a la deglución, vamos a tener tos expectante, va a ser tos de moco, va a ser moco espeso y verde, ¿sale? Entonces ustedes van a ir cambiando dependiendo. ¿Cómo te darías cuenta que es una rinitis o que es una sinusitis? Rinitis vamos a tener solamente rinorealina, y en la sinusitis vamos a tener moco espeso, verdoso, que ocluye y no podemos respirar, ¿vale? Entonces va a ser muy importante porque ustedes ya van a poder dar un antimicrobiano y podemos dar una aminopenicilina, como la amoxicilina o la ampicilina, pero hay que diferenciar bien si es un proceso bacteriano o es un proceso viral, porque de ahí volvemos. Es un viral y le metemos un antimicrobiano y empezamos a generar resistencia. ¿Sale? Si fuera un viral, ¿qué darías? Un reposo. ¿Qué ideas generales? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si hablamos de viral, medidas generales analgésicos, algo sintomático, ¿no? Un naproxeno, un ibuprofeno, un paracetamol, algo que le quita el malestar general, ¿vale? Y podemos meter una actividad como amantadina, eso lo veremos más adelante, ¿verdad? Ok, nos vamos a quedar ahí, ¿vale? Continuamos el día de mañana. Yo creo que ya no llegamos a cerrar los políticos, ¿vale? Entonces, su libreta sería hasta penicilina.